Hemos estado hablando acerca de esta serie diferente. El fin de semana pasado hablamos acerca de cómo poder ser diferentes al tener una relación profunda con Jesucristo. Hoy conversaremos acerca de ser diferentes al ser un seguidor sacrificado. Pero antes de ver lo que Dios tiene para nosotros, quisiera que pudiésemos definir algunos conceptos importantes. Y uno de ellos es esa palabra diferente. ¿Qué significa esa palabra diferente según el diccionario de la Real Academia Española? Y tengo aquí una definición y una de ellas dice que no es igual a otra persona con la que se compara. Eso es lo que significa una de las definiciones de diferente, que es poco corriente y que se aparta de lo normal. Eso es lo que significa diferente. Ahora bien, ¿qué significa seguidor? Seguidor es alguien que sigue las enseñanzas o ideas de una persona. También tenemos otro concepto que sigue o persigue a una persona. Es como los aficionados de los equipos de fútbol, que por cierto, felicidades a todos los que son Real Madrid o a los que somos Real Madrid por la 13ª orejona que ganamos hoy. Y a los barcelonistas, pues mi más sentido pésame, ¿verdad? Así que cuando hablamos de seguidores, las personas siguen diferentes cosas o personas, pero la definición de un seguidor es alguien que persigue o que sigue una persona, una cosa, una institución. Ahora bien, sacrificar es hacer que una persona sufra un daño o un perjuicio en beneficio de un fin. Eso significa sacrificar. También encontré otra definición que dice es renunciar a una cosa imponiéndose un sacrificio para beneficio de una persona. Así que cuando mezclamos cada uno de estos conceptos diferentes, seguidor, sacrificado, el deseo de Dios es que tú y yo seamos hombres y mujeres poco corrientes, que seamos hombres y mujeres que nos apartemos de lo normal y que estemos dispuestos a perseguirlo a Él, que estemos dispuestos a seguirlo a Él. Y la manera como debemos perseguirlo a Él y la manera como debemos seguirlo a Él es renunciando a muchas cosas de nuestra propia vida y de lo que el mundo nos ofrece para poder vivir, para darle honra y gloria únicamente a nuestro Dios. Y vamos a orar. Así que les voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros y me acompañen en oración. Señor, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros. No lo merecemos, pero en tu infinita gracia, en tu infinita bondad, nos amas tal y como somos. Y gracias por ello. Y ayúdanos en esta noche a poder entender cómo ser diferentes al ser un seguidor sacrificado, para que al final de nuestras vidas, en esta tierra y cuando estemos en el cielo, nuestra vida pueda haberte llevado honra y gloria a ti, Señor. Es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Yo recuerdo cuando antes de conocer a Jesucristo, yo estuve visitando varias iglesias allá en Olanchito y fui a la iglesia adventista, fui a Amor Viviente, iba a la iglesia católica y visitaba diferentes iglesias, pero mi motivación para ir a esas iglesias no era buscar de Dios, no era conocer a Dios, no era amarlo, no era servirlo.
mi motivación era andar detrás de las muchachas. Esa era mi motivación. Yo iba a las iglesias buscando muchachas. Y eso era lo que me movía a ir a una iglesia. Y cuando yo me gradué de secundaria, y recuerdo que al final de la secundaria hice un examen de admisión para la Escuela de Ciencias Forestales que está en Ciguatepeque, lo aprobé el examen y recuerdo que mis padres me dijeron, ok, qué bueno que aprobaste ese examen porque nosotros no tenemos dinero para mandarte a la universidad fuera de Olanchito, y en Olanchito en esa época no habían universidades y el examen consistía en una beca completa, así que ellos me dijeron, ok, tomala y andate porque es tu único chance. Y lo hice y me fui a Ciguatepeque, y cuando llegué a Ciguatepeque había un grupo de estudiantes ahí que se reunían como un grupo de la Iglesia Gran Comisión. Me acuerdo que Oscar Leverón era el que estaba liderando ese grupo, y empecé a ir a ese grupo, y lo que me gustaba de ese grupo, uno era la música y dos, que nunca faltaba la comida. Entonces me gustaba ir ahí porque la música era buena y porque la comida era abundante, y en un internado, ustedes saben, uno pasa en los rines ahí, la comida es muy poca, siempre está uno hambriento, y entonces el grupo era ese chance de poder ir a terminar de llenar el estómago. Así que iba ahí, y en esa motivación que tenía de la música y la comida, conocí de Jesucristo. Me compartieron el Evangelio, entendí el Evangelio y acepté a Jesucristo. Y empecé a conocerlo, y empecé a servir en diferentes situaciones en el grupo. Y después de ello nos mudamos a Ciguatepeque, a la ciudad, y empezamos a alquilar un local, nos reuníamos ahí, y un tiempo después se inauguró la iglesia en Ciguatepeque. Me acuerdo que estuvo Sergio Handal, que estuvo Nelson Guerra, Guillermo Muñoz, que en ese tiempo estaba en nuestro movimiento, y se inauguró la iglesia en Ciguatepeque. Así que empecé con las motivaciones incorrectas, pero Dios me llevó a conocerlo, a amarlo y a servirlo. La meta de nuestro Padre Celestial es que cada uno de nosotros maduremos. La meta de nuestro Padre Celestial es que cada uno de nosotros desarrollemos las características de Cristo Jesús, viviendo una vida de amor y una vida de servicio. Pero lamentablemente sucede, que muchos cristianos envejecen, pero nunca crecen. Eso ocurre. Lamentablemente muchos cristianos envejecen, pero nunca crecen. Sé que no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero muchos cristianos están estancados en una infancia espiritual perpetua. Y ese no es el anhelo de Dios. Y la razón por la que muchos cristianos no intentan crecer es porque se nos olvida el hecho de que el crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual conlleva un compromiso intencional. Ustedes y yo, como hijos de Dios, debemos desear crecer, debemos decidir crecer, debemos hacer el esfuerzo por crecer y sobre todo persistir en crecer. Porque el discipulado es ese proceso de volverse como Cristo, y siempre comienza con una decisión. Es como la salvación. Alguien llega, Dios lo usa, nos comparte el Evangelio, nos dice que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, es la vida, que nadie va ante el Padre si no es a través de Él. Lo escuchamos, lo meditamos, lo entendemos y decidimos si lo aceptamos o no. Es lo maravilloso de Dios. Dios es un caballero, Dios no te obliga. Dios quiere que de manera voluntaria tomemos la decisión en primer lugar de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador para poder obtener la salvación por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe y poder ir al cielo el día que dejemos este mundo. Es una decisión.
Tú decides si lo aceptas o no, ese regalo de salvación y vida eterna. De igual manera, el crecimiento espiritual, el discipulado es un proceso de volverse como Cristo, pero comienza con una decisión. Y es algo que no es fácil. Podemos pensar en los primeros discípulos, en aquellos que estuvieron con Jesús. Ellos no entendían el costo de ser seguidores sacrificados, y podemos ver muchos ejemplos, como en el caso, por ejemplo, de Judas Iscariotes, quien vendió a Jesucristo, como el caso de Pedro, estaba dispuesto a ir hasta la muerte, pero lo negó 3 veces, como en el caso de Tomás, que dudó de que Jesucristo hubiese resucitado y dijo: hasta no ver, no creer, hasta que lo vea cara a cara, creeré si en verdad resucitó o no. Así que cuando se trata de tomar la decisión de ser seguidores sacrificados y de convertirnos en discípulos de Jesucristo, es importante considerar el costo. Y la Biblia habla de ello en Proverbios 20:25. La Biblia dice: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Siempre es importante considerar el costo. Cada decisión en nuestra vida tiene un precio. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuánto costará la decisión que tomemos en diferentes aspectos de nuestra vida? Y esas decisiones conllevan 4 áreas importantes. Tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con nuestro dinero, tiene que ver con nuestras energías, tiene que ver con nuestras relaciones. Porque siempre es más fácil entrar que salir de algo. Es más fácil entrar en una deuda que salir de una deuda. Es más fácil entrar en una relación que salir de una relación. Es más fácil llenar nuestras agendas de un sinnúmero de actividades y no cumplir con cada una de esas actividades. Siempre es más fácil entrar que salir. Así que por ello es importante hacernos la pregunta: ¿vale la pena considerar el costo antes de comprometernos a hacer ciertas cosas? Es por ello que Jesucristo, recuerden, las personas seguían a Jesucristo. Jesucristo alimentó a más de 4,000. Jesucristo sanó enfermedades. Jesucristo sacó demonios. Jesucristo resucitó muertos. Y la gente tenía diferentes motivaciones por las cuales seguían a Jesucristo. Unos por compromiso, otros por necesidad, otros por curiosidad. Pero las multitudes estaban ahí detrás de Él. Y cuando la gente estaba detrás de Él, Él se dirigió a las personas y les dijo en Lucas 9, del 23 al 25, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y cuando nosotros vemos ese pasaje, Jesucristo ve el montón de gente detrás de Él, lo van siguiendo. Él se da la vuelta, les pone un stop y les dice: ok, ¿quieren seguirme? ¿Quieren conocerme? ¿Quieren servirme? Ok, tienen que considerar el costo. Y les dijo: el que quiera ser mi discípulo y venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Pero es importante preguntarnos: ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: toma tu cruz y sígueme? ¿Qué era lo que había detrás de esa frase? Hoy en día, para muchas personas, la vida es una cruz. La vida que llevan, el trabajo es una cruz, una relación es una cruz. Todo en su vida es una cruz. Pero cuando Jesucristo dijo: tomen su cruz y síganme, no se estaba refiriendo a eso, porque muchas personas con orgullo de autocompasión hoy en día dicen: esa es la cruz que yo tengo que llevar, esa mujer que Dios me dio,
ese hombre que Dios me dio, ese trabajo, ese jefe que tengo que soportar, esta vida que llevo, los padres que Dios me ha dado. Pero cuando Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígame, no estaba diciendo ese tipo de cruz. Cuando Jesús hablaba de ello, hablaba de algo diferente. En los tiempos bíblicos, cuando Jesucristo llevó esa cruz hasta el Gólgota para ser sacrificado, Jesucristo estaba llevando un instrumento de muerte, porque la cruz significaba muerte. Y los romanos usaban esta muerte tortuosa en aquella época para dar lecciones, para dar escarmientos. Y las personas tenían que llevar ese instrumento de muerte hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Y era algo difícil, humillante. Y cuando Jesucristo llevó esa cruz, lo que significaba es que Él estaba muriendo para que tú y yo vivamos. Por tanto, la cruz, o cuando Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígame, significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Y esto es lo que llamamos morir a nosotros mismos. Es un llamado a una entrega absoluta. Como veíamos al principio, diferente, no es alguien corriente, es algo apartado de lo normal, que persigue o sigue a alguien decidiendo renunciar a muchas cosas en su vida. Entonces, tomar la cruz y seguir significa estar dispuestos a morir para seguir a Jesús. Morir a nosotros mismos es una entrega absoluta. A pesar de que el llamado de Jesús es duro, la recompensa que Él tiene para cada uno de nosotros es inigualable. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que querían seguir a Jesús, pero no estaban dispuestos a morir, no estaban dispuestos a pagar el costo. Por ejemplo, Lucas 9, 57 al 62, lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesucristo le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesucristo le estaba diciendo, ok, ¿estás dispuesto a seguirme? Hay un costo, vas a tener que renunciar a tu comodidad, a lo que a ti te agrada, y no va a ser fácil, van a haber momentos duros. Y en el 59 a otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesucristo le dijo en el verso 60, deja que los muertos entierren primero a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a morir. Ninguno de ellos estaba dispuesto a pagar el costo de tomar su cruz y seguirlo. Solo pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas estarían dispuestos a responder a un llamado que diga de la siguiente manera: venid en pos de mí? Y es posible que se enfrenten a la pérdida de amigos, es posible que se enfrenten a la pérdida de la familia, es posible que pierdan su reputación, es posible que incluso su carrera o su vida. ¿Cuántas personas responderían a un llamado como ese? Porque es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando dijo, toma tu cruz y sígueme. Significa cada una de esas cosas que acabamos de mencionar. Yo recuerdo cuando recién acepté a Cristo, mi mamá era una mujer de una fe católica
y yo le compartí el Evangelio y recuerdo que hubieron muchos momentos difíciles con ella. Y recuerdo que habían discusiones y ella se molestaba porque yo acepté a Jesucristo. Incluso recuerdo que cuando comenzamos la iglesia en Olanchito nos empezamos a reunir en su casa y nos corrió de su casa. Y fuimos a alquilar una casa y allí nos reuníamos. Pero después, con el tiempo, ella entendió que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aceptó a Cristo y se bautizó y estuvo sirviendo por mucho tiempo en la iglesia, porque ahora ella ya no está ahí en Olanchito. Pero van a haber situaciones en las que venir en pos de mí va a significar pérdida de amigos, pérdida de familia, reputación, carrera, incluso nuestra vida. Vivimos en un país donde no hay persecución, hay libertad de culto, de religión, nos podemos reunir acá sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Hay lugares en el mundo donde las personas no pueden hacer lo que nosotros hacemos por la persecución que existe, pero en otras partes del mundo eso es literal. Aquí no hemos llegado a ese punto, pero es literal que muchas personas incluso pierden su vida. Así que el compromiso con Cristo significa tomar cada día esa cruz, abandonando esperanza, abandonando sueños, posesiones, incluso nuestra propia vida, por la causa de Jesucristo. Y Jesucristo fue el mejor ejemplo. Miremos en Lucas 22:42, cuando Jesucristo dijo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. En ese momento, el deseo de él era abandonar, porque sabía lo que venía. Sin embargo, él estaba dispuesto a seguir, a morir, a renunciar a lo que él quería por hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál es el precio del discipulado para ser un seguidor sacrificado? En el libro de Lucas 14, del 25 al 27, nuevamente vemos otro pasaje similar al que leímos al inicio, y dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y al que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Recuerdo que en el año de 1999, cuando el huracán Mitch comenzó la iglesia en Tocoa, creo que unos días antes, la iglesia en Tocoa, estaba Javier Peralta en esa época allá, al frente de la iglesia en Tocoa. Yo trabajaba en Olancho, en la AFE Codefor en aquel tiempo, y Oscar Leverón me llamó y me dijo: está la iglesia en Tocoa, chavo, vaya y reúnase. Y nos íbamos con Julia y mis hijos todos los fines de semana a reunirnos a la iglesia de Tocoa. Y en una de esas anduvo por esa zona y empezó lo de la bolsa samaritana. La bolsa se estableció en Honduras para construir casas después del huracán y traer otras ayudas más por ahí. Y Dago me dijo: ¿por qué no empezamos un grupo aquí en Olanchito? ¿Por qué no dejas lo forestal y te venís a vivir a Olanchito? Te vamos a dar un salario con la bolsa y comenzamos con un grupo. Recuerdo que en ese tiempo, ahí en la AFE Codefor, hacía algunas cosas que no eran honestas para ganar dinero. Y era el hecho si renunciaba a eso o me venía a Olanchito. Y estaba el hecho también de la familia y muchas cosas más. Y decidí renunciar a eso y comenzamos la iglesia en Olanchito. Y esos inicios no fueron fáciles. No fueron fáciles cuando comenzamos la iglesia en Olanchito. Pero
el discipulado tiene un precio. Y cuando Jesucristo dijo aquí, debe renunciar a muchas cosas, estas palabras eran duras. Y lo que Jesús no estaba diciendo en Lucas 14, el 25 al 27 era que no es que vamos a aborrecer a nuestros padres, no es que vamos a odiar a nuestros hermanos, no es que vamos a ser irresponsables con la familia o irresponsables en el trabajo. Lo que Jesucristo está diciendo es, o de lo que está hablando es de prioridades en nuestras vidas. Está hablando acerca del hecho de que hay un orden en nuestra vida que va a traer alegría, que va a traer gozo, que va a traer felicidad, que va a dar propósito, que va a dar significado en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús es claro acerca de la decisión de seguirlo. Y está diciendo, yo debo estar por encima de tu mujer, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, de tu trabajo, aún de tu propia vida. Y Él puso ejemplos en la Biblia donde es importante que tú y yo consideremos el costo. Por ejemplo, Lucas 14, del 28 al 30, dice lo siguiente: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarse sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Ese es un ejemplo que Jesucristo usó para poder darnos a entender y que cada uno de nosotros sea consciente de que convertirnos en seguidores sacrificados, en discípulos de Él, tiene un costo. Y en Lucas 14, 31, 33 usó otro ejemplo: ¿qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marcharán contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Cuando ustedes y yo meditamos en estas dos parábolas, lo que Jesús nos está comunicando con referencia al hecho de ser seguidores sacrificados, a ser diferentes en un mundo, convirtiéndonos en seguidores sacrificados, es entender lo siguiente: para ser un seguidor sacrificado debemos entender, número uno, que es una decisión consciente, es una decisión racional, no es una decisión que debo tomar por obligación, no es una decisión que debo tomar por compromiso, no es una decisión que debo tomar por necesidad, no es una decisión que debo tomar porque me miren, es una decisión consciente. Número dos, que es una decisión calculada, que hay un precio que pagar, hay un costo, hay un precio que pagar. Debemos morir a nuestros sueños, a nuestra vida, a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Número tres, que es una decisión costosa, hay un sacrificio. Hay un sacrificio. También lo que Jesucristo estaba comunicando en este pasaje que leímos de Lucas 14, del 25 al 27, es que al tomar la decisión de convertirnos, después de aceptarlo a Él como el Salvador de nuestra vida, en discípulos, en seguidores sacrificados, al decidir ser un seguidor sacrificado implica tres cosas importantes. Número uno, que debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestro amor hacia nuestra familia. Jesucristo dijo en Lucas 14, 26:
si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, y concluyó, no puede ser mi discípulo. Para muchas personas, la familia es la motivación para amar, conocer y servir a Dios. Recuerdo en nuestros inicios en el cristianismo con Julia. Cuando yo conocí a Julia, Julia no era cristiana. Sucedieron cosas interesantes y raras. Yo me había apartado de Dios cuando la conocí a ella. Y recuerdo que ella traía vino Coyol de Olancho y yo llevaba vino de Pacura de Olanchito y nos sentábamos en las noches a tomar vino de Coyol y vino de Pacura, a llenar las lecciones. Se pueden imaginar ustedes. Recuerdo que Julia aceptó a Jesucristo, pero para Julia fue difícil los inicios en su vida cristiana. Recuerdo cuando íbamos a Tocoa, cada vez que íbamos a Tocoa era un pleito para ir a Tocoa a reunirnos a la iglesia. Muchas veces ella no iba, se quedaba. Estábamos en Tocoa y era un pleito. Nos veníamos de Tocoa, era un pleito. Cuando comenzamos la iglesia en Olanchito, igual, habían pleitos, habían discusiones, habían peleas. Muchas veces ella no iba a la iglesia. Y yo tenía que ir al grupo y compartir en el grupo y en la iglesia. Y antes de ello había habido una discusión, porque ella no quería. Pero yo tenía que decidir. O me quedaba en la casa con ella o iba a la iglesia. Y yo fui radical en ese sentido y muchas veces fui duro con ella y le dije, ok, si no querés te vas a quedar, pero yo no me voy a detener por vos. Vas a tener que tomar una decisión, o me seguís o te quedás. Pero para mí Dios es más importante. Y ella lo fue entendiendo. Recuerdo con mis padres. Mis padres llegaban muchas veces cuando iba a comenzar la reunión de iglesia a visitarnos. Carmen Ofelia y Marcelo estaban pequeños y mi papá se desvivía por ellos. Mi mamá igual, y llegaban a la casa justamente cuando íbamos saliendo para la iglesia. Y mi respuesta a ellos era, ok, qué bueno, gracias por venir a visitarnos, qué bueno tenerlos con nosotros, pero vamos para la iglesia. O se van con nosotros, o nos esperan aquí cuando regresemos, o se van para su casa y los vamos a visitar cuando salgamos de la iglesia. Y gracias a Dios yo he sido así, radical, no en todos los aspectos, en algunas cosas. Pero el decidir ser un seguidor sacrificado implica sacrificar nuestro amor hacia nuestra familia. Número 2, sacrificar nuestras relaciones. En Lucas 14, en la segunda parte del 26 y 27, Jesucristo dijo, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Implica sacrificar nuestras relaciones. Muchos de nosotros tenemos relaciones edificantes, pero tenemos relaciones tóxicas. Tenemos amistades que no nos ayudan a crecer, que lejos de ayudarnos a solidificar nuestra relación con Dios, a orar, a leer más la Biblia, a compartir el Evangelio, a ser discípulos, a servir, nos motivan a alejarnos de Dios. Y hay muchos dichos populares que hablan de ello. Dime con quién andas, te diré quién eres. Una manzana podrida pudre todo el barril. El que con lobos anda, aullar aprende. Y cuando tú y yo no somos maduros espiritualmente, no tenemos convicciones, nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por la corriente. A donde va Vicente, ahí va toda la gente y nos dejamos llevar por ello. Debemos sacrificar relaciones. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Todo me es lícito, pero no todo conviene.
Tenemos libertad, pero hay una decisión si queremos convertirnos en seguidores sacrificados. Y la tercera decisión, sacrificar nuestra propia vida. Y aún su propia vida, dijo Jesucristo en San Lucas 14:26, no puede ser mi discípulo. Nuestra propia vida, sueños, metas, anhelos, hobbies, pasatiempos, tantas cosas que podemos sumar a ello. Hay un costo, pero la recompensa que Jesucristo nos quiere dar vale la pena el costo de ser diferente al ser seguidores sacrificados. Señor, gracias por amarnos, aunque te fallamos. Gracias por aceptarnos y por tener fe en nosotros y por creer en nosotros. Y ayúdanos a convertirnos en seguidores sacrificados diferentes para llevar honra y gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.